A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hay hombres llenos de luz que iluminan su época y mucho más, y lo logran a base de talento y de actitud. Uno de ellos se llamó Francisco María Arouet, y por su nombre pocos lo conocen. Pero si decimos que se llamaba Voltaire, entonces el mundo del pensamiento y de la literatura le rinde homenaje merecido. Voltaire vivió en medio de los cortesanos, pero no tuvo inconveniente en burlarse de su mediocridad y de su visión fofa e ingenua del mundo. Este filósofo sacudió a la sociedad de su época con su irreverencia y su brillantez. Frente a la ignorancia, Voltaire oponía la racionalidad. Frente al fanatismo, el estudio. Y frente a la intolerancia y las persecuciones, oponía el respeto a otros puntos de vista y libertad de pensamiento. Profundo crítico de la sociedad de su época, ese era Voltaire. Irónico, agudo, brillante pensador. Y un día como hoy, 30 de mayo de 1778, Voltaire estaba abandonando esta vida, después de 84 años de compromiso con la razón y la verdad. Las principales noticias del día. Titulares. La Corte Constitucional revierte el modelo distrital de judicaturas constitucionales. Ecuador contrata software para identificar delitos aduaneros. La Corte Nacional fija audiencia para vincular a Andrés Arauz, Esther Cuesta y Raúl González al caso Ligados. En política internacional, el día más largo. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, Un nuevo periodo histórico. Roberto Aguilar, Petro, Cascarón con el interior podrido. Noticias del día. La Corte Constitucional revierte el modelo distrital de judicaturas constitucionales. La Corte Constitucional del Ecuador declaró inconstitucional el modelo de judicaturas de garantías constitucionales que fue implementado por el Consejo de la Judicatura al considerar que este esquema vulnera el derecho de acceso efectivo a la justicia. Mediante la sentencia, el máximo organismo constitucional resolvió que la concentración de competencias en unidades y salas distritales previstas para operar en un número limitado de ciudades genera barreras geográficas y económicas para los ciudadanos que necesitan acudir a la justicia constitucional, especialmente en casos urgentes como medidas cautelares o habeas corpus. El Consejo de la Judicatura había previsto instalar judicaturas de primera instancia en 6 cantones y tribunales de segunda instancia en 5 provincias sin explorar otras alternativas. Uno de los aspectos clave del fallo es la advertencia sobre la incompatibilidad del modelo distrital propio de la justicia ordinaria con las particularidades de la justicia constitucional, cuyo enfoque es garantizar la protección urgente de derechos fundamentales. La Corte subrayó que, a diferencia de otras materias judiciales, las garantías jurisdiccionales exigen atención inmediata y accesibilidad territorial amplia. En respuesta, el Consejo de la Judicatura trabajará en una nueva resolución que viabilice la implementación de las judicaturas especializadas a nivel nacional bajo los principios de accesibilidad, celeridad y eficacia. Según un comunicado publicado esta mañana en redes sociales, este proceso se basará en informes técnicos y se alineará estrictamente con el marco constitucional y legal vigente. Asimismo, la Judicatura gestionará ante el Ministerio de Economía y Finanzas los recursos necesarios para cumplir el mandato ciudadano expresado en el referéndum y consulta popular de 2024. Ecuador contrata software para identificar delitos aduaneros. Mejorar el control fronterizo del comercio desde y hacia el Ecuador es el objetivo del gobierno. Este 29 de mayo de 2025, el gobierno del presidente Daniel Noboa, a través del Servicio Nacional de Aduanas (SENAE) y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), firmó un contrato con la empresa Palantir de Estados Unidos. En el salón de banquetes del Palacio de Carondelet,
Los representantes de Palantir expusieron el funcionamiento de esta plataforma que prevé en el futuro también detectar delitos en otros ámbitos como la minería ilegal, petroleros y del comercio exterior. Según el presidente Noboa, en 2024, Ecuador detuvo mercancías que intentaban ingresar ilegalmente al país por un valor total de casi 66 millones de dólares y se impidió que salgan del país mercancías ilícitas por más de 3.000 millones de dólares, sobre todo en droga. Pero, por esta razón, con la compra del software de Palantir se busca que los controles sean más eficaces para frenar el contrabando y proteger a quienes comercian de forma legal. En la firma del contrato, además de Noboa, estuvieron presentes la vicepresidenta María José Pinto y los ministros de Defensa y del Interior Giancarlo Lofredo y John Reinberg. Sandro Castillo, director del SENAE, explicó que este contrato servirá para modernizar el control aduanero, siendo más inteligente, seguro y robustecerá el trabajo en la detección de los delitos aduaneros y el comercio ilícito. Corte Nacional fija audiencia para vincular a Andrés Arauz, Esther Cuesta y Raúl González al caso Ligados. La Corte Nacional de Justicia fijó fecha y hora para vincular al caso Ligados a Andrés Arauz, secretario de la Revolución Ciudadana, Esther Cuesta, ex legisladora correísta, y Raúl González, ex superintendente de bancos. La diligencia se realizará en el 8º piso del edificio de la Corte en el norte de Quito y fue solicitada por la Fiscalía General del Estado el pasado 19 de mayo. 9 días después, la Corte aceptó el pedido. Tanto Arauz como Cuesta y González serán señalados por el presunto delito de asociación ilícita. Este nuevo capítulo del caso Ligados se suma a los procesos ya iniciados contra los ex vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Augusto Verduga, Eduardo Franco Lor y Yadira Saltos. Las investigaciones apuntan a presuntas presiones políticas y manejos irregulares en la designación de superintendente de bancos para el periodo 2022-2027, ignorando un dictamen de la Corte Constitucional emitido en diciembre del 2024. Todo lo anterior se desprende de conversaciones obtenidas de chats y grabaciones encontradas en el teléfono de Verduga, donde se menciona a Andrés Arauz y a Esther Cuesta como actores clave para impedir la posesión de Roberto Romero Bombushwal, favoreciendo en su lugar a Raúl González. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Alejandro Suárez, director de la Academia Diplomática. Habló acerca del presidente Daniel Noboa y lo que deberá fortalecer las relaciones internacionales. Escuchemos lo que dice. Tú acabas de hacer un recuento muy completo, muy ilustrativo, sobre los viajes que ha realizado el presidente de la República, las giras que ya ha realizado en los últimos meses, la que se propone hacer dentro de pocos días, que definen en buena medida las prioridades del régimen. Sabemos muy bien que en las prioridades del gobierno del señor Noboa, él mismo lo dijo en su mensaje al posesionarse, entre las prioridades están los temas de seguridad, los temas de cooperación, los temas comerciales, la apertura de nuevos mercados, el incremento de la oferta exportable del Ecuador. Esas son las prioridades en el ámbito internacional. Tú has mencionado algunas aristas, algunos problemas que tendrían que ser o se debería intentar solucionarlos, superarlos. El tema de México. La canciller Gabriela Sommerfeld ha dicho que el Ecuador está absolutamente abierto a entablar un diálogo con la República de México a fin de superar el problema que mantenemos. Pero por otro lado, la presidenta de México, la señora Sheinbaum, ha reiterado, lo dicho más de una vez, que mientras el Ecuador esté gobernado por el presidente Noboa, México no tomará ninguna iniciativa para solucionar el problema. Ahora, eso no deberíamos tomarlo como definitivo. Siempre hay circunstancias, siempre hay ocasiones en las que los países pueden dialogar, pueden abrirse, pueden inclusive
corregir posiciones, pueden hacer correctivos en beneficio de las relaciones que evidentemente benefician a ambos países, en este caso Ecuador y México. No nos olvidemos que hay un proceso en curso en La Haya. También la presidenta de México ha dicho que todo está en manos de la Corte Internacional de Justicia y será esa corte la que diga la última palabra. Pero tendríamos que recordar que en La Haya hay dos procesos. El uno incoado por México contra el Ecuador y el otro establecido por el Ecuador contra México. Es muy probable que en el primero la Corte falle en contra del Ecuador. Veremos qué es lo que dice con respecto a lo que se ha considerado como una violación del derecho internacional cometido por el Ecuador, pero en el proceso incoado por el Ecuador también hay muchos elementos que comprometen a México. Yo he mencionado que es muy probable que lo que la Corte de La Haya tenga que decir en el segundo proceso tal vez no le va a gustar a México. Pero en fin, repito, pueden darse circunstancias. Tomar bastante tiempo, ¿no? Normalmente los procesos en La Haya son largos, duran años. Pero repito, pueden darse circunstancias, pueden darse escenarios que cambien la clave de la relación. Repito, en función del beneficio recíproco. Esperemos que eso pueda ocurrir. El Ecuador está abierto al diálogo, ya lo ha dicho la canciller Sommerfeld. En el caso de Venezuela, pues nosotros hemos interrumpido las relaciones diplomáticas con Venezuela, no las tenemos, mantenemos las relaciones consulares con Venezuela. Pero evidentemente en el caso de Venezuela hay un gobierno, el de Venezuela, que está claramente ubicado en una posición radicalmente opuesta a la orientación ideológica del gobierno del Ecuador, y eso ha cerrado las puertas para que se pueda pensar en una restauración de las relaciones. Darío Herrera, exministro de Transportes y Obras Públicas, pasó por los estudios de Radio Sucesos. Habló acerca del estado de la obra pública en el país. Vamos con la nota. Me agrada la frontalidad del presidente sobre este giro, este cambio hacia la inversión pública, la inversión que es muy necesaria, pero aquí hay un solo pero, y es no hay dinero para esto y consecuentemente se tiene que abrir el abanico hacia la inversión privada 100%. Y creo que eso demanda una serie de reformas estructurales. Algunas de ellas ya la estamos viendo, como por ejemplo una simplificación en el proceso de contratación pública, pero yo creo que necesitan muchas otras más para poder atraer esta inversión tan deseada, sobre todo acelerar estos procesos de alianzas público-privadas que van en buen camino. Son los primeros, son los más difíciles, pero creo que por ahí es el camino, y no solamente para la obra pública, sino también para el tema de vivienda y cualquier otro servicio a nivel de gobierno central, prefecturas y también gobiernos autónomos centralizados. A ver, con el marco actual, con el marco normativo actual, ¿es imposible que esos temas con el sector privado salgan adelante? No, yo creo que estamos en buen camino. A partir de la aprobación de la ley de alianzas público-privadas el año pasado y la expedición de la normativa, y tengo que reconocer porque sigo muy de cerca algunos de esos procesos que nosotros dejamos empezados en nuestro gobierno con el presidente Lasso. Pablo Ceballos ha hecho un excelente trabajo en la Secretaría de Alianzas Público-Privadas. Hoy por hoy existen 8 proyectos viales ya registrados, 7 carreteras y el cruce vial Quinto Puente. Hay 2 puertos y también 2 hidroeléctricas. Entonces está nutrido el proceso. De estas vías, el proceso que tiene mayor avance es la carretera Manta-Quevedo, que ya está ahora para dictamen de sostenibilidad de riesgo fiscal en el Ministerio de Finanzas y pasaría a una factibilidad. Esto podría estar licitándose, Dios quiera, el primer trimestre, el segundo trimestre del año 2026. Así son estos procesos, no hay que extrañarse. Y en definitiva sería como que
el modelo a seguir de los otros. Este proceso sale bien, transparente, bien armado, y yo creo que el resto viene por añadidura y se le abre como que una ventana al Ecuador hacia la atracción de inversiones extranjeras en ese campo, por ejemplo. Ya que estamos hablando del tema vial, Darío, no hay dinero ni siquiera para dar un buen mantenimiento a las carreteras, que son constantemente afectadas cuando hay invierno, sobre todo. La red vial se afecta, si bien ahora no presenta en su mayoría, digamos, un daño que haga que se cierren carreteras, pero sin embargo siempre hay problemas graves. ¿Cómo esperar entonces, si es que no hay dinero para mantenerlas, dinero para invertirlas, para construir nuevas? Sí, nuevamente, la gestión delegada, ¿no? Estoy hablando de que cuando usted delega, por ejemplo, la Manta Quevedo, que tiene 196 kilómetros, el trazado y el proyecto, según la expectativa de vehículos y la capacidad de pago de los ecuatorianos, ha generado un CAPEX, un monto de inversión inicial de alrededor de unos 115 o 120 millones de dólares para reparar y ampliar esa vía en su totalidad. Entonces, el inversionista privado viene y pone ese dinero y espera una rentabilidad en el tiempo. De ese CAPEX, parte de este dinero tiene que ser invertido por el Estado. En este caso, en esta vía específicamente, creo que es alrededor de 15 millones de dólares. Entonces, el Estado tiene que decir, bajo este modelo financiero, yo pongo y me comprometo a poner esta participación pequeña, ¿no? Viene el privado, pone el resto del dinero, construye la vía en 2, 3 años y luego opera la vía, la mantiene por los próximos 30 años de la concesión, invirtiendo el dinero y ciertamente va cobrando peaje a los ecuatorianos. Yo creo que eso es mucho más barato que esperar que los gobiernos, no importa cuál sea el gobierno, nos extraiga dinero de nuestros bolsillos vía impuestos, lo malgaste en obra pública mal contratada con sobreprecios, etcétera, etcétera. Yo apuesto mejor a la delegación sobre el sector privado. En Impacto Informativo, Néstor Marroquín, directivo del colectivo Chao Pavel, habla acerca de la recolección de firmas para revocatoria del mandato de Pavel Muñoz. Escuchemos lo que dice. Realmente ha subido, para nuestro entender, el tono de preocupación del señor alcalde. Al principio, cuando planteábamos la revocatoria, decía que estamos perdiendo el tiempo, que eso no va a pasar, qué sé yo, minimizando la iniciativa. Calificó la iniciativa, nos tildó de mamarrachos, públicamente. Seguimos avanzando. A la fecha del día lunes que cerramos ya el tema de hacer el conteo de firmas recopiladas, 65,000. Hay 65,000 personas que están apoyando ya la revocatoria. Nos queda todavía como 4 meses y medio, cerca de 5 meses para llegar al plazo y poder completar las 206,000. Y realmente ese anuncio se exacerbó al señor alcalde en una entrevista que el día jueves ahora nos ha tildado ya de tránsfugas, nos ha tildado a título personal, que es una cuestión que realmente causa cierto dolor en mi persona, porque en el correísmo yo fui perseguido por el señor Correa, por haber denunciado actos de corrupción de ese gobierno. Y esa persecución hizo que, bueno, en esa época no había pues un poder que pueda hacerle frente pues al señor Correa. Habló del año 2011, en el cenit del poder. Entonces me persiguió, me montaron juicios, bueno, hicieron lo que quisieron conmigo, con mi familia, mis hijos, mi esposo, o sea, es algo complicado de recordar, ¿no es cierto? Y que el señor ahora recuerde esos hechos, vuelva a la victimización de alguien que fue víctima del poder. Entonces, él dice que es una campaña de persecución política hacia él. Esto es al revés, esto es un ciudadano, Néstor Marroquín, que está sirviendo otra vez víctima del poder ahora de la alcaldía, la misma línea política, Revolución Ciudadana. Y estos grupos que se están ahora organizando para respaldarle al alcalde, ¿grupos de dónde, pues? Bueno, vamos por partes. Lo de los videos que yo le preguntaba, porque esto no es gratis y esto no viene ni desde arriba ni desde afuera. Al parecer puede ser organizado. Le preguntaba si es que esto es legítimo, si es que esto está pues en los objetivos de la administración municipal. De ninguna manera, porque aquí, si es que fuera el caso, para defender la gestión de quién, del alcalde, a título ¿qué? Personal, a título de la institución. Los fondos son de la municipalidad para hacer este tipo de publicidad, o son fondos de videos y los claro, de los videos y ¿no? influencers, claro. Entonces, esa gente tampoco es que actúa gratis. Hay concursos de contratación para ellos.
cuantía, ínfima cuantía, qué sé yo, porque tendría que transparentarse, ver cómo les contrataron, sobre qué presupuesto, contra qué partida. Y esto Contraloría ya debería de planificar un examen y ver por qué esto tiene que clarificar. ¿Y usted le pediría a la Contraloría que haga el chequeo? Claro que sí. Y como todos los ciudadanos, si es que vemos que hay situaciones, pero esto también sería función del Consejo Municipal, pues ellos son el órgano fiscalizador directo de la gestión del señor alcalde. Y Contraloría, obviamente, que es de gestión de todo el Estado, ¿no? Esto de los grupos que aparentemente están organizándose para respaldar al alcalde, ¿qué evidencias tiene usted? A ver, fue convocado para hoy, para ayer, creo que fue, o para hoy fue convocada un plantón de apoyo al señor alcalde de un grupo ciudadano, alguna cuestión que circuló. Se hizo el plantón, pero estuvieron solo 20 personas. No les resultó mucho el apoyo. Y cambiaron la fecha para el día 3 de junio. Es decir, la próxima semana van a rehacer este apoyo ciudadano a la gestión del alcalde. Entonces ya es un tema y está circulando en redes. O sea, ese tenemos la evidencia, ¿no es cierto? Así como nosotros nos hemos valido de las redes sociales, porque, bueno, como ciudadanos, son nuestro medio gratuito, porque ¿quién paga por el ex? O sea, mi cuenta yo no tengo, mi cuenta no es pagada. Y la gente que nos ha apoyado son gente de a pie, o sea, son ciudadanos normales que están apoyando porque creen que la revocatoria es una forma de expresarle al señor alcalde el descontento por la falta de administración, falta de ejecución, falta de obras, bueno, etcétera, etcétera, que no creo que venga el tema a listar toda la cantidad de razones que ha dado la ciudadanía para estar apoyando la revocatoria. Hablemos del respaldo. ¿Quién le respalda a usted? A ver, la ciudadanía nos ha respaldado. Tenemos 65,000 respaldos ya de apoyo a la iniciativa de la revocatoria. Ahora, si vamos a nosotros, son ciudadanos que solidariamente han tomado por sí la revocatoria, o sea, le han hecho suya la revocatoria. Yo di el primer paso, califiqué la revocatoria y obtuve los formularios como proponente. Pero la ciudadanía se ha apoderado y ellos están levantando las firmas. No es Néstor Marroquín. Obviamente yo hago lo que me corresponde, pero yo no puedo haber levantado como persona 65,000 firmas. No da, y en un mes. Entonces eso demuestra que hay ciudadanos que sí están convencidos de que pueden hacerlo en su medio, en su barrio, en su gremio, qué sé yo, y están haciendo este trabajo. Hemos repartido ya los formularios para levantar 320,000 firmas. Y esto es pensando en el horizonte del tiempo que nos falta para completar el plazo para completar estas firmas. ¿Y este mismo activismo, esa misma dedicación tendrán quienes quieren defender al alcalde Pavel Muñoz? Si es que por ejemplo, en esta marcha del 3 de junio. Eso es lo que yo digo. Hoy día fracasó porque estuvieron 20 o 30, bueno. No tuvo el impacto que creo que ellos pensaron. Y la movieron para el 3 de junio. Veamos qué pasa. Y veamos quiénes son. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. El día más largo. Así se tituló el libro y luego la película que sobre él se hizo, escrito por Cornelius Ryan, en el que se relatan muchas de las incidencias generales y las historias puntuales de los participantes en una de las operaciones militares y aeronavales más complejas de la historia. El desembarco aliado en Normandía, el 7 de junio de 1944, cuyo 80º aniversario se recordó el año pasado. Incluso todavía hay algunos de sus actores con vida. Fue así llamado por las tensiones que sus dificultades técnicas implicaban, desde aquellas que la naturaleza originaba por las mareas y la fuerza del oleaje en el Mar del Norte, a la enorme logística que se requirió para transportar los ejércitos y vehículos hasta las playas normandas seleccionadas para el desembarco, con las tierras altas bordeándolas bajo el control de un enemigo hábil y fogueado, cierto que en inferioridad numérica, pero muy decidido a dar la lucha. El día más largo será recordado como uno de los momentos decisivos de la Segunda Guerra Mundial,
al abrirse lo que será llamado el Segundo Frente, término acuñado para satisfacer el pedido de Stalin para atacar el Tercer Reich desde el oeste. De hecho, los aliados occidentales habían penetrado ya en la Europa continental en 1943, desembarcando en el sur de Italia, sacándola en efecto de la guerra, y con lentitud habían continuado su avance hacia el norte frente a la tenaz y hábil defensa del mando alemán a cargo del general Kesselring. También olvidaba Stalin la tremenda guerra aérea que británicos o norteamericanos, con nuevos bombarderos pesados, habían desatado ya desde 1942 contra los centros industriales, ciudades y nudos de comunicaciones muy dentro del Tercer Reich. A Stalin le interesó desde un primer momento tratar de quitarse de encima su calidad de aliado temprano de Hitler, con quien firmó en agosto de 1939 el pacto Molotov-Ribbentrop para repartirse Polonia entre los dos y tener Stalin las manos libres para capturar los estados bálticos, Finlandia y partes de Rumania, al tiempo que Hitler las tenía para derrotar a Francia y conquistar Europa Occidental y los Balcanes. A este épico día en el que las energías y voluntades del mundo libre se volcaron como antecedente de la victoria que algo menos de un año más tarde se iba a producir con la rendición alemana del 7 de mayo de 1945, se lo seguirá recordando como el largo día del 7 de junio de 1944, cuando sonó la hora nona del Tercer Reich, su principio del fin. En contraste con este episodio espectacular, cabe la reflexión acerca de una más de las grandilocuentes afirmaciones del presidente Trump, aquella en la que declaraba que con sus habilidades negociadoras, sus relaciones personales y su autoridad, terminaría la guerra entre Rusia y Ucrania en 24 horas, como si de una bronca de barrio se tratase. Durante los 5 primeros meses de su caótico régimen, aquellas 24 horas por él anunciadas siguen corriendo, horas en las que hemos visto asombrados a las dos mayores autoridades norteamericanas hacerle cargamontón a su invitado a la Casa Blanca, el presidente Zelensky, en un inédito episodio de prepotencia y grosería, tras chantajearlo con la cesión de derechos minerales de variada naturaleza y tras abandonar a su suerte a un país que se juega la existencia defendiendo valores como la libertad y el derecho, valores que al parecer están fuera del radar de Trump y los suyos. La apuesta de Trump por su amigo, definición que él mismo ha dado, el presidente Putin, por la afinidad que tiene por personajes como el nuevo zar o como el príncipe Bin Salman o Kim III de Corea, resultó ser apenas un farol. Como cabía esperarse, el abandono de Ucrania, las groseras críticas a Zelensky, el casi reconocimiento de las conquistas militares rusas en Crimea y el este de Ucrania, únicamente sirvieron a Putin para envalentonarse y presionar para obtener la mayor cantidad de territorio ucraniano posible. Es evidente que, en un momento en que su fuerza está creciendo, mientras la de su adversario, abandonado a su suerte, mengua, no existen estímulos para unas negociaciones a las cuales, de entrada, paralizó con exigencias imposibles que implicarían en la práctica la rendición de Ucrania, su desarme, la prohibición de que se integre a la Unión Europea y a la OTAN, la salida del presidente Zelensky, seguramente para reemplazarlo por algún títere al estilo Lukashenko para colocar a Ucrania a los pies del Kremlin, el objetivo declarado de Putin desde el inicio de sus agresiones hace 11 años en Crimea, continuadas desde 2022
ya con el propósito, fallido hasta ahora, de conquistar todo el país. Esas 24 horas de Trump se convirtieron para su descrédito en su día más largo, pero con sentido opuesto al original, como fuera la derrota del Reich y de su barbarie. Las 24 horas de Trump seguro han sido motivo de jolgorio y fiesta en Moscú, pues la mucho más aguda apuesta de Putin, esperar a que Trump regrese al poder en una guerra de desgaste, dio frutos a una escala imposible de esperar, como ha sido el total alineamiento de Trump y su equipo al discurso y la retórica de Rusia, prácticamente una caja de resonancia de la propaganda rusa y de sus relatos. La cortina de humo que Putin ha tendido en torno a las conversaciones de paz, una farsa evidente para quien tenga un mínimo criterio, le ha servido muy bien para intensificar sus ataques y consolidar sus apropiaciones territoriales. Basta ver el nivel de la delegación rusa enviada a Turquía para dar inicio a las conversaciones de paz, algunos secretarios de tercer nivel, un asesor intrascendente, para que se entienda que el único propósito detrás de esto es el dilatar al máximo, aceptar algún intercambio de prisioneros y hasta la próxima. Putin, como Hitler o como Stalin, no se detendrá mientras no vea una fuerza militar y una voluntad política capaces de hacer demasiado costosas sus ambiciones. Mientras pueda seguir alargando las 24 horas del presidente Trump, Putin lo seguirá haciendo y sabe muy bien cómo hacerlo, jugando con el desmedido ego de Trump y su sentido de su importancia y sus habilidades. Un ocasional guiño, unas sonrisas, unas frases de agradecimiento por sus esfuerzos, unas palmaditas en la cabeza, el reconocimiento de su iluminado liderazgo, bastan y sobran para mantener a sus ojos la ficción que tan hábilmente ha montado el presidente Putin. Al fin y al cabo, los 25 años que Putin lleva en el poder, su formación en la KGB, con la importancia que su apoyo implica al interior de la sociedad rusa, su capacidad y preparación para el análisis y la comprensión de la información, le dan una amplia superioridad sobre quien desmanteló su servicio de inteligencia, rodeándose de aficionados que llevan información delicada y secreta por WhatsApp. Es trágico que el día más largo de Trump pueda terminar en la más larga noche para Ucrania. Muchas gracias. Editorial. Un nuevo periodo histórico, artículo de Ramiro Ruiz. Con Daniel Noboa termina una etapa de autoritarismo y desprecio a la Constitución. Regresa al orden constitucional y el Estado de Derecho. El discurso del presidente comunicó seguridad y compromiso con el país. Anunció sus ideas con absoluta seguridad, con la emoción del trabajo, para sacar al país de la estafa de la corrupción, la violencia y la falta de empleo. Hace muchos años que no asistíamos a una posesión presidencial con orden y elegancia. El acto acabó con el pasado de vulgaridad y prepotencia. Se demostró naturalidad como caracterizó a un Ecuador de pulcritud y respeto. Fue trascendental destacar el trato especial que mereció la vicepresidenta como segunda mandataria. Daniel Noboa necesitó menos de 20 minutos para presentar su pensamiento. Es momento de dejar atrás el miedo, la indiferencia y el conformismo. Este es el tiempo de actuar, de construir y de unirnos con propósito. La historia del Ecuador no se va a escribir por sí sola, la escribimos nosotros. Un discurso como exigió el evento, bien expresado, con seguridad y convicción. Impulsó motivación y tranquilidad. Este discurso marcó la diferencia de otros oradores políticos que expresaron a gritos contenidos demagogos. Los ecuatorianos escucharon a un líder fuerte, acoplado con el país, que es posible comenzar una nueva era.
impulsó al Ecuador a creer en su visión y en su modelo de país. Noboa habló de algunos problemas. Su gobierno orientará el esfuerzo como la confrontación directa con estructuras criminales organizadas, el respeto y el respaldo a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en su misión de proteger a los ecuatorianos. Dijo que se implementarán reformas necesarias para construir un Estado que sea la base sólida para el crecimiento, el empleo y la inversión. Tiene confianza en la posibilidad de crecimiento económico. El país está seguro que Noboa se enfocará en las actividades petrolera y minera. Por supuesto, en la lucha contra la corrupción y la protección a la democracia. La democracia no es una meta, es una condición de vida que solo se puede mantener con la defensa de cada ciudadano. Habló de los asuntos principales que preocupan a la ciudadanía: seguridad, economía, empleo joven, energía, educación, salud y obra pública. La visión del país que tiene Noboa compagina con una nueva era. El discurso plantea rapidez en el envío de proyectos de ley y la publicación de decretos que pongan en marcha lo que ha dicho Noboa. El presidente explicó: el gobierno nunca hizo campaña, es una forma de gobernar, firme contra el crimen, justo con su gente, visible con sus obras e indescifrable para la vieja política, de la libertad del país. Habló de alianzas, la cooperación y el fortalecimiento del sector privado. Dio esperanza de una mejor calidad de vida en los días de su gobierno. Desde el 26 de mayo, el Ecuador puso su mirada en la gestión del gobierno. En estos primeros meses marcará los decretos y las iniciativas legales. Los ciudadanos esperan esas nuevas líneas. Artículo de Ramiro Ruiz. Petro, cascarón con el interior podrido. Roberto Aguilar, El Expreso. No es una casualidad que, hablando de Gustavo Petro en un monólogo de hace 3 meses, la escritora colombiana Carolina Sanín citara el canto 33 del Infierno de Dante, donde se describe el castigo de quienes traicionan la hospitalidad. Situados en el círculo noveno, el más profundo del infierno, sus almas están condenadas antes de la muerte de sus cuerpos, un caso único en toda la Divina Comedia. Así de grave consideraba Dante el delito de la traición a la hospitalidad, y vagan por las tinieblas llorando lágrimas incapaces de brotar porque se les congelan en los ojos y terminan vertiéndose hacia sus entrañas. Nada podía resultar más ajustado al papel que desempeñó el presidente colombiano en la investidura de Daniel Noboa, a la que acudió en calidad de invitado especial, que ese pasaje de Dante, grosero traidor a la hospitalidad, Gustavo Petro, parecía un condenado en vivo experimentando su propio y personal infierno mientras duró la ceremonia. No más había que verle la cara de fastidio, el lenguaje corporal de quien estuviera atacado por una úlcera, el indisimulado desprecio por cuanto le rodeaba, por no hablar de los inconvenientes y las inconvenientes declaraciones que despachó a la salida, y el aún más impertinente batiburrillo de ideas que difundió en su red social desde el recinto mismo de la investidura, en el que ponía en duda la propia legitimidad del presidente, que estaba a punto de rendir juramento. Majadería tan intolerable rara vez se ha visto en un mandatario en visita oficial, como si su objetivo hubiera sido, precisamente, quitarle la dignidad a la ceremonia. ¿Visita oficial? Cascarón de visita. Cascarón con el interior podrido, como podrida tiene Gustavo Petro su alma. Nada tiene que envidiar al presidente colombiano, al mandamás que él tanto deplora y tanto se le parece Donald Trump. Llega Gustavo Petro al Ecuador como invitado oficial, como quien llega a una provincia de sus propios dominios a dar lecciones de ética y de democracia. Habla de los ecuatorianos como habitantes de la Gran Colombia, con el mismo desparpajo con el que Trump se refiere a Canadá como el 53º estado de la Unión Americana, y asume él, ¿quién sino él?, la representación de ese conglomerado que solo existe en sus delirios, la Gran Colombia. Hay que leer su mensaje de ese día: irrespetuoso chorro de babosadas sin sentido, vómito tóxico que pretende imponernos sin razón como lenguaje de las relaciones internacionales. Como presidente de Colombia, dice, por ejemplo, he solicitado a los pueblos de nuestros países antiguamente gran colombianos rehacer el gran proyecto de Bolívar bajo las condiciones del siglo XXI.
¿Qué diantres se supone que ha de significar semejante despropósito? ¿Qué significa rehacer la Gran Colombia bajo las condiciones del siglo XXI? Tenemos que someternos los ecuatorianos a escuchar o leer palabras que nada significan y, por si fuera poco, atribuir a Petro, en virtud de esas palabras, el derecho a juzgar nuestro sistema de justicia, nuestros procedimientos electorales, la legitimidad de nuestros mandatarios. Al presidente Petro no le basta con compararnos con Venezuela, donde el fraude electoral está plenamente documentado y constituye el más grosero atentado contra la democracia regional en lo que va de siglo. Hemos de soportarle además que nos trate con ínfulas imperiales. Es más de lo que deberíamos soportar al peor de los vecinos. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Al menos 7 mujeres muertas y un bebé desaparecido al volcar un cayuco en el Hierro. 7 mujeres, 3 de ellas menores de edad, han fallecido ayer miércoles después de que una embarcación con migrantes volcase mientras estaba siendo rescatada por salvamento marítimo en el puerto de la Restinga, en la isla canaria de El Hierro. Las autoridades y varios testigos afirman que la patera volcó en pleno puerto, cuando los rescatadores trataban de subir a los migrantes a una embarcación de salvamento a pocos centímetros del muelle, en el punto más meridional del archipiélago canario. Las prisas por desembarcar provocaron que la barcaza se desestabilizase y volcase. En ella viajaban en torno a 180 personas con varios bebés a bordo. Otros 2 menores fueron trasladados en helicóptero a hospitales cercanos en estado grave y con síntomas de ahogamiento. Fernando Clavijo, presidente de Canarias, se trasladó esa misma mañana hasta el lugar de los hechos. El archipiélago, situado frente a la costa occidental del Magreb, es una de las principales vías de escape para los migrantes provenientes de África. La conocida como Ruta Atlántica es una de las más peligrosas del mundo. La ONG Caminando Fronteras calcula que 9.757 migrantes murieron ahogados en esta travesía durante el año 2024. El derrumbe de un glaciar en Suiza sepulta la mayor parte del pueblo alpino de Blatten. La mayor parte del pueblo suizo de Blatten ha quedado sepultado o destruido tras la avalancha el miércoles de un enorme trozo del glaciar Birch. Las imágenes muestran un espeso lodo marrón que cubre casi todo el pueblo situado en el sur de Suiza. Las autoridades habían evacuado previamente a los 300 habitantes de la localidad y a todo el ganado como medida de seguridad ante el temor de que el glaciar colapsara. Las autoridades afirman que alrededor del 90% del pueblo ha quedado cubierto o destruido. Un hombre de 64 años ha desaparecido y los efectivos de emergencias llevan a cabo operaciones de búsqueda y rescate. Los expertos en desinformación ante las elecciones polacas avisan, tenemos que esperar ataques. Cuanto más nos acercamos a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, más desinformación hay en la infoesfera polaca. Afectan a los 2 candidatos, Rafał Trzaskowski y Karol Nawrocki, y para difundirlas se utilizan sobre todo las llamadas herramientas FIMI. Se trata de manipulación informativa extranjera, que luego es recogida por actores nacionales. Los analistas del PSM señalan la repetición constante de las narrativas. Te narracje, które obserwujemy, są bardzo szerokie. One dotyczą m.in. wojny w Ukrainie, Ukraińców samych w sobie, uchodźców i uchodźczyń, kwestii związanych z Unią Europejską, ale też i takiej narracji o pokoju. To jest taka podstawowa narracja promowana przez Federację Rosyjską i nie tylko, bo też i Białoruś, które zakładają, że to one są, że tylko Rosja w jakimś sensie jest gwarantem pokoju i że Rosja dąży do pokoju. La mayoría de las noticias falsas circulan por las redes sociales. Estas plataformas siguen siendo permeables y permiten la difusión instantánea de información falsa. Los expertos señalan 2 operaciones principales. Sobrecarga, que consiste en bombardear a los usuarios con una avalancha de información, y doppelganger, hacerse pasar por medios de comunicación conocidos. Czyli na przykład ostatnio pojawił się taki news o tym, że głosowanie pocztowe będzie skażone bronią biologiczną, więc musimy spodziewać się tego typu ataków wręcz, prawda? Kiedy sobie scrollujemy, przeglądamy wiadomości, no to łatwo jest nie zauważyć, tak, że to logo Euronews czy jakiegokolwiek innego medium jest tylko dodane, tak, a materiał pochodzi z jakiegoś absolutnie przypadkowego konta, który chce wpłynąć na nas i na przykład zdemotywować, doprowadzić do tego, że nie będziemy głosować.
Un estudio realizado por la Universidad Americana de Bulgaria indica que los países balcánicos y los de la antigua Unión Soviética son los más vulnerables a la desinformación. La intensificación de las actividades se produce antes de acontecimientos importantes, como las elecciones. Rusia propone una segunda ronda de conversaciones de paz con Ucrania en Estambul. Rusia ha propuesto celebrar una segunda ronda de negociaciones de paz directas con Ucrania. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, hizo el anuncio el miércoles. Un anuncio que se produce después de que el ministro turco de Exteriores concluyera un viaje de 2 días a Moscú, donde se reunió con Lavrov y con el presidente Vladimir Putin. Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса. Наша делегация во главе с Владимиром Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice estar muy decepcionado por la decisión de su homólogo ruso de intensificar los combates. También ha afirmado que pronto tendrá claro si Putin busca sinceramente la paz o no, al tiempo que ha advertido de un posible cambio en el enfoque de Washington. We're going to find out whether or not he's tapping us along or not, and if he is, we'll respond a little bit differently, but it'll take about a week and a half, 2 weeks. We have Mr. Witkoff is here, is doing a phenomenal job, is dealing with them very strongly right now. They seem to want to do something, but until the document is signed, I can't tell you. La propuesta del Kremlin llega en un momento de aumento en los bombardeos rusos sobre Ucrania y de intensificación de las tensiones. Rusia expresó su gratitud a Turquía por proporcionar una plataforma para las negociaciones. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito. Para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real. Usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad,
con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.